Bueno. Ok, vamos a continuar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y entramos de lleno en lo que es el siguiente tema que las Escrituras que estamos estudiando, que es el libro de Éxodo. Vamos a ver ahora el capítulo 18. Entonces, pues vamos a orar para pedir la guía del Señor. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos este tiempo de adoración, de comunión, de poder ser instruidos, pero también, Padre, de organizarnos para las actividades que tenemos. Todas son con el propósito de edificarnos, de propagar el Evangelio, Señor, de animarnos al amor y a las buenas obras, Señor, y a la comunión unos con otros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que fluye. Gracias, Padre, por el tiempo de iglesia. Seguimos recordándote a nuestros hermanos enfermos, seguimos recordándote, Padre, a aquellos que están en alguna necesidad de estrechez económica, por aquellos hermanos que están pues tristes, están con un espíritu pues quebrantado, Señor, por alguna pérdida, por alguna situación familiar, por algún problema. Rogamos que les fortalezcas y tu palabra, Señor, les ayude, les sane, la comunión contigo, Padre, les fortalezca y ellos puedan, Padre, salir adelante de esta situación. También te pedimos provisión para todos los hermanos, Señor, que necesitan medicinas, que necesitan tratamientos, que necesitan operaciones. Rogamos por que se están recuperando, porque si hay dolencia, Padre, pues tú les permitas seguir adelante, Padre, y disminuir ese dolor que les pudiera estar aquejando. Gracias por tu palabra. Te pedimos porque hables a nuestras vidas, Señor, y que en el libro de Éxodo, el libro de la redención, nos ayudas a entender, Señor, y a revelarte, Señor, tú en nosotros para conocerte más, Señor. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, vamos a leer capítulo 18 del libro de Éxodo y vamos a leer solamente, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a leer primero desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Listos? Éxodo capítulo 18, vamos a leerlo. Dice: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevalecieron contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificó para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Si gustan sentarse, vamos a examinar esta primer parte. Y el tema que nos sugiere este capítulo es exaltando a Dios y cuidando a su pueblo. Pudimos ver ya a través de todos los capítulos anteriores el trato de Dios a Israel, el trato de Dios a Moisés, y como un capítulo antes pues habían tenido una batalla, ¿verdad? Una batalla fuerte, en la que finalmente fueron librados por la mano de Dios. Este capítulo nos presenta un momento crucial, un momento
en el que Dios detiene a su pueblo y lo detiene en la zona que después vamos a ver en el capítulo siguiente, que es donde les da la ley y hace un pacto. Entonces, Dios lleva al pueblo y los asienta por un momento ahí a los pies del monte Sinaí o el monte Horeb, como algunos les llaman. Y hay un encuentro interesante entre Yetro, su suegro, y el testimonio de Moisés para que Yetro, un sacerdote pagano, conociera de Dios. Y el testimonio que le da Moisés a través de todo ello, y en el segundo parte vamos a ver la reorganización que necesita Moisés para cubrir las necesidades de su pueblo. Entonces, mis hermanos, el viaje de Yetro es de aproximadamente 500 kilómetros, que posiblemente duró 40 días, depende si el camello tenía segunda, tercera o cuarta, ¿verdad? ¿Cuántos años creen que tenía Yetro? Si Moisés tenía más de 80 años aquí, ¿cuántos años tendría Yetro? Mínimo 100, ¿verdad? 100 años para viajar en camello, en burro o a patín, 500 kilómetros en una zona desértica, debió de ser algo sumamente importante para que Yetro se desplazara. Y no solamente solo, sino que llevara a la esposa de Moisés, a Séfora, y a sus 2 hijos, que sus 2 hijos seguramente ya eran mayores. Pero es interesante ver porque luego estas cosas no las visualizamos cuando lo leemos rápido. Pero es interesante detenernos un poco y ver las implicaciones y el esfuerzo que tuvo que hacer Yetro para trasladarse. Ahora, es interesante cómo empieza el capítulo, porque dice, oyó. No había internet, no había WhatsApp, para que de viva voz escucharan o vieran lo que está sucediendo. Como ahora tenemos imágenes en vivo de lo que está pasando en Siria, de lo que está pasando en Israel, en Ucrania. ¿Cómo llegó la voz de lo que había pasado a Yetro? Pues seguramente de oídas. Normalmente esta zona son zonas muy comerciales y había muchas caravanas. ¿Se acuerda cuando vendieron a José? Que dice que pasaron una caravana ¿de quiénes? De madianitas. Entonces podemos ver que todo, hermanos, todo se sabe. Todo se sabe. Y muchas veces los involucrados piensan que nadie los oye o nadie los ve. Hermanos, la buena o mala fama se conoce. Y muchas veces viaja de la manera que menos pensamos. Las palabras tienen alas y llegan a donde va a ser su propósito. Dice el Salmo, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Romanos 1 dice que el testimonio de Jehová llega a todo el mundo. Y predicar el evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, mis hermanos, de acuerdo a los principios bíblicos, nadie va a tener pretexto para decir yo no sabía de Dios. Nadie va a tener pretexto para decir yo no te conocí. Y Yetro es el testimonio de un hombre, de un sacerdote que conocía de dioses, conocía de religión, conocía de administración porque era un hombre anciano y lleno de experiencia, pero no conocía al Dios verdadero. Y el testimonio de Moisés fue clave para la conversión de un sacerdote pagano. Y de aquí es que vamos a rescatar muchas enseñanzas, mis hermanos. El testimonio de Moisés llega a Yetro. Todas las obras extraordinarias
que seguramente no solo los israelitas vieron, sino mucha gente que habitaba todas esas regiones de allá de Egipto, por los movimientos migratorios, por los movimientos económicos, de comercio y todo ello, vieron cómo Dios, a través de las plagas, libró al pueblo de Israel, cómo Dios abrió el mar para que cruzaran, cómo Dios les dio de comer maná, cómo Dios los libró de la batalla contra los amalecitas. Todos esos testimonios viajaron. ¿Se acuerdan cuando Salomón recibió a la reina de Saba? Ella de Egipto viajó hasta Judea, porque escuchó de la fama de Salomón. Hermanos, esto quiere decir que efectivamente el testimonio, bueno o malo, llega a oídos. Y aquí, en este sentido, llegó a Yetro, y Yetro identificó cómo y quién sacó a los egipcios de mano de Moisés. Hermanos, quiero aclarar algo muy puntual. Moisés no hizo lo que hizo. Fue Dios, utilizando a un hombre. El hombre simplemente era intercesor, el que intervenía para poder declarar y para poder advertir a Faraón de lo que Dios pensaba hacer si no dejaba ir a su pueblo. Por lo tanto, Yetro dijo: Moisés, necesito escuchar a Moisés. Necesito que su esposa conozca las obras por boca de su marido y sus hijos escuchen el testimonio de su padre. Era algo sumamente importante, por eso a Yetro no le importó viajar más de 40 días en medio de situaciones bien complicadas y bien difíciles para escuchar de ese Dios. Porque Yetro adoraba a los dioses de Madián, que el principal era Baal Peor. La Biblia relata muchas de las cosas que hicieron los cananeos con Baal Peor. Por lo tanto, él interesaba mucho. Entonces, el testimonio trasciende fronteras. Los hijos de Moisés son un testimonio de la vida de Moisés. Gerson, que significa extranjero. Podríamos pensar un poco que cuando le pone extranjero hay una especie de amargura, de extrañamiento de parte de Moisés, porque finalmente él huye por una situación violenta y porque lo están persiguiendo. Pero Moisés en el desierto, y curiosamente, donde están acampando en el monte de Dios, encontró la fe verdadera en el Dios verdadero, cuando se le revela en la zarza ardiente. Y es ahí donde él puede pensar: bueno, si yo fui sacado con amargura por una situación difícil, cuando encontré a Dios, encontré consuelo y me ayudó. Y Eliezer es el recordatorio de que Dios le preservó la vida a Moisés. Los hijos de Moisés son un testimonio de la vida de él. Fíjense, hermanos, qué importante es nuestro legado. Qué importante es, y ahorita recordando la generación Z, si yo veo a un chico violento, si yo veo a un grupo de pandilleros que andan haciendo desmanes, ¿qué puedo pensar de sus papás? ¿Qué puedo pensar de su familia? ¿Qué puedo pensar de su padre varón acerca del acercamiento que tuvo con su hijo? ¿Se dan cuenta cómo nuestro legado muchas veces trasciende para bien o para mal de la obra que Dios encargó a los padres de la crianza de sus hijos? ¿Cuántas madres no están afuera de los reclusorios llorando? Traten bien a mi hijo. ¿Usted lo trató bien, señora? ¿Usted lo estorbó para que no fuera un delincuente? Se dice que en el último acontecimiento que hubo ahí en Estados Unidos, donde mataron a un muchacho, ¿cómo se llamaba? Charlie Kirk. Sus papás lo entregaron
entregaron al asesino. Sus papás entregaron al asesino. ¿Cuántos padres encubren a sus hijos? ¿Cuántas familias son cómplices de la mala vida de sus propios hijos? ¿Cuántos padres no estorban a sus hijos? Es más, les tienen miedo a sus hijos. El legado de Moisés perdura a través de sus propios hijos. Extranjero fui, pero Dios me ayudó. Y sus hijos, aún para propio Moisés, son un recordatorio de la grandeza de Dios. Hermanos, ver a nuestros hijos ser hombres y mujeres de bien, ser hombres y mujeres entregados al Evangelio, ser hombres y mujeres de testimonio, de integridad y honestidad, en sus trabajos, en su casa, donde quiera que estén, hermanos, eso es para darle la gloria a Dios. Pero también para agradecer el trabajo y el esfuerzo que hicieron los padres por tener cuidado de sus hijos. Entonces, el testimonio de sus hijos habla muy bien de lo que hizo Moisés, sin olvidar a Séfora. Porque luego nos enfocamos a Moisés. Pero Moisés dejó a sus hijos y a su esposa por la misión. Pero Séfora se encargó de llevar el mismo propósito de Moisés para continuar con sus hijos. Es más, Séfora le salvó la vida a Moisés. Cuando Dios estaba por matar a Moisés porque no había circuncidado a sus hijos. Por lo tanto, Séfora fue una extraordinaria mujer, ayuda idónea para Moisés. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, porque luego nos enfocamos solo en Moisés, pero Séfora fue una ayuda extraordinaria para Moisés. Seguimos. Moisés testifica del poder de Dios. Las palabras que escuchamos en este relato, que fueron escritas por Moisés, todas hablan en primer lugar de lo que Dios hizo. Moisés no se pone en primer lugar. Moisés no se toma la publicidad ni se toma los hechos para decir, miren cómo yo hice. Fíjense las palabras que dice. Versículo 1. Todas las cosas que Dios, ¿a quién puso en primer lugar? A Dios, había hecho con Moisés y con Israel, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Moisés testifica que solamente el poder de Dios pudo haber hecho lo necesario para sacarlos. Las plagas, la liberación del mar, el agua en la roca. Cada relato magnifica la grandeza y fidelidad de Dios con él y con Israel. La conversión de Yetro. Al escuchar estos testimonios, obviamente, la fe de Yetro se mueve. ¿Por qué le hace esta declaración? Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Cuántos dioses conocía Yetro? Conocía a los dioses de Egipto, conocía a los dioses de los amalecitas, de los moabitas, todas esas tribus que estaban alrededor antes de ser introducidos los israelitas en la tierra prometida. Esta declaración, mis hermanos, es una declaración de conversión. ¿Por qué? Porque la palabra conozco, que se utiliza en estos contextos, hablan de un conocimiento claro y sin lugar a dudas de quién es quién. Él conocía muchos dioses, pero ahora dice, no hay más dioses, solamente uno. El Jehová es más grande que todos los dioses. Esa declaración, hermanos, es una declaración de conversión. Es una declaración de que ahora sé quién es Dios. Por lo tanto, el testimonio que da Moisés a Yetro es un testimonio, es una manera de evangelizarlo. Es una manera de que él se olvidara de todos esos dioses y conociera al único Dios verdadero. ¿Por qué decimos que es la conversión de Yetro?
porque inmediatamente a su conversión hay un acto de adoración. ¿Ustedes creen que Moisés y Aarón iban a permitir un holocausto, un sacrificio a otro Dios diferente a Jehová? ¿Por qué lo permitió Moisés y por qué lo permitió Aarón y todos los ancianos de Israel? Porque ese holocausto representaba un agradecimiento al Dios que había sacado a los israelitas por mano de Moisés. Por lo tanto, esta es una confirmación de la conversión de Yetro. Esta es la manera en cómo se confirma que entendió Yetro, un sacerdote pagano, que no había más dioses que Jehová. Y eso que él no vio nada. Eso que él no fue testigo absolutamente de ningún milagro. Hermanos, por eso la primera palabra que debemos de poner atención en el versículo 18 es oyó. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es un principio que siempre la Biblia nos genera. ¿Por qué? Porque la gente debe de escuchar los testimonios de Dios en nuestras vidas, debe de escuchar los testimonios que comparte la iglesia y debe de escuchar el testimonio de Dios escritos en su palabra para que todos creamos. ¿Cómo te convertiste tú, hermano? ¿Viendo un milagro? Pues probablemente. La gran mayoría de nosotros nos convertimos por escuchar el evangelio. Porque alguien vino y nos habló en nuestro trabajo, en vecino de la calle, o algún familiar, o venimos a la iglesia. En fin, la multiforme gracia de Dios puede utilizar cualquier cosa para que escuchemos. Un folleto, una estación de radio, una predicación, cualquier cosa mientras se escuche la voz de Dios. Hermanos, es lo que va a producir en la convicción y el Espíritu Santo es el que va a producir el arrepentimiento y la fe para creer en Cristo. Por eso es muy importante no callar, es muy importante que tú y yo hablemos, es importante que tú y yo testifiquemos, es importante que proclamemos la santa palabra de Dios como está escrita para edificación y para que todos aquellos que no creen, crean en el único Dios verdadero y se conviertan en adoradores. Adoradores. El pastor Piper tiene una enseñanza muy bonita, donde él dice que la palabra impíos, que se utiliza mucho en la Escritura, tiene un significado interesante. Significa los que no adoran. La palabra pío, que también es un nombre propio, pío, significa aquel que adora. Entonces, el propósito de la conversión, hermanos, no solo es tener vida eterna, no solo es ser librados del infierno, no solo es darnos vida nueva. El propósito es ser adoradores, convertirnos en adoradores, porque un adorador es aquel que está agradecido con aquel que lo sacó de las tinieblas y lo llamó a su luz admirable. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Hermano, ¿te alegras de tu salvación? ¿Estás contento y gozoso de tu salvación? ¿La estamos recordando constantemente cómo el Señor nos libró de las tinieblas? Somos de memoria corta, hermanos, tenemos que admitirlo. Y cuando llegan las pruebas, las dificultades, los tsunamis en nuestras vidas, se nos olvida de dónde Dios nos rescató. Y que todos los problemas que surgen en este mundo caído y que nos afectan, no son comparables con la gloria venidera que ha de venir para con nosotros. Todos estos, hermanos, son recordatorios y por eso es maravillosa la palabra de Dios, porque siempre nos va a instruir en que seamos
adoradores. ¿Cuál es la conclusión de estos 12 versículos? Aquí se nos muestra que Dios es un Dios que redime, o sea, que rescata, que salva, que cuida y guía. Y que su obra en nuestras vidas es tan grande que incluso los que están lejos pueden reconocer su poder. Tu testimonio, hermano, viaja. Tu testimonio viaja. Yo no sé si se han encontrado parientes. Oye, ¿que ahora eres aleluyo? Oye, ¿que ya cambiaste de religión? Oye, ¿cómo? El testimonio, sin que nosotros lo hayamos dicho, sin que nosotros hayamos tenido contacto, muchas veces una llamada, oye, me enteré que ahora eres cristiano, ¿qué te pasó? ¿Cómo viaja el testimonio? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Y tú y yo somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por lo tanto, tu testimonio, mi testimonio, va a viajar. Va a viajar hasta donde menos lo pensamos. Hasta con las personas que menos conocemos. En una ocasión en el trabajo llegó un colaborador y me dice, oye, ¿sí es cierto que tú eres de los testigos de Jehová? Le digo, a ver, espérate, no. Hay categorías, le digo, hay categorías. Le digo, a ver, en primer lugar, ¿por qué me lo dices? Pues es que escucho que, pues tú, no, y no sé qué. Digo, para la gloria de Dios lo digo. Digo, no. Yo soy cristiano, creo en esto. Y posteriormente llegaban personas, oye, Mario, un consejo. Me está pasando esto con mi esposa en el trabajo. Ahí me daba pena en el trabajo, no pena de testificar, de ocupar mi tiempo del trabajo para estar aconsejando, evangelizando, porque no me pagan para evangelizar, me pagan para trabajar, ¿verdad? Y hay tiempos para poder hacerlo a la hora de la comida o fuera del trabajo y todo ello. ¿Cómo se enteraron? En el año 2000 tuvimos la oportunidad de iniciar una iglesia allí en la Ciudad de México por el rumbo de Iztapalapa y de Iztapalapa para el mundo, ¿sí? En el que empezamos una nueva iglesia, Asiel, iglesia bíblica. Y empezamos 5 familias y poco a poco empezaron a llegar más personas. No pusimos un letrero en la casa porque era una casa particular, no pusimos una iglesia y todo. Y empezó a llegar gente. ¿Cómo se enteraron de que allí había una iglesia? No lo sé, pero el Señor lleva los testimonios para que la gente crea. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que eso recae una responsabilidad muy grande en nosotros. Él es el Dios que rescata, sostiene y merece adoración. Y cada liberación que Él hace en nosotros, ¿de qué nos libera el Señor? Muchas veces nos libera de la enfermedad, nos libera de accidentes, nos libera de cosas malas, de personas malas, nos libera de tantas cosas. En nosotros se convierte en un testimonio que atrae a otros hacia Él. Por lo tanto, hermanos, así como Moisés fue un testimonio para Yetro, un sacerdote pagano, para llevarlo a los pies de Jehová, de Cristo, podemos decirlo así, hay una aplicación muy práctica para nosotros hoy en día. Reconoce y agradece lo que Dios ha hecho por ti. Reconoce y agradece todo lo que Dios ha hecho por ti. Así como Dios sacó a Israel con poder, Cristo nos sacó del dominio de las tinieblas. Cristo nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Cristo nos sacó del lodo cenagoso y nos sentó sobre la peña que es Cristo. Cristo nos rescató de esa situación tan pecaminosa en la que vivíamos y ahora nos ha llamado a ser nación santa, pueblo adquirido por Él. Toda salvación verdadera produce adoración. Hermanos, los servicios de los domingos
no son servicios religiosos. No es para venir y sentarnos y contemplar y escuchar, lo cual es bueno, pero no es el propósito. El propósito de los servicios es tener en mente que Dios está con nosotros, que Dios está en esta iglesia, que Dios está en medio de nosotros y de ser adoradores de Él. Por medio de la alabanza, por medio de la instrucción, por medio de la comunión, por medio de la ofrenda, somos adoradores. Por eso la ofrenda, mis hermanos, no tiene propósitos tipo el SAT, de ser recaudadores. Tiene el propósito de agradecerle al Señor el primer día de la semana de cómo Dios me ha prosperado en la semana. ¿Se dan cuenta de que muchas veces los conceptos los tenemos equivocados? Muchas veces los conceptos los confundimos como la humanidad se atiende, como la humanidad hace. Ya vas a la iglesia y lo único que quieren es tu lana. ¿Qué concepto tan satánico tienen de las iglesias? ¿Qué concepto tan impío se tiene de lo que es un verdadero adorador? Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener claridad sobre que cuando Dios nos sacó de las tinieblas, tenemos que convertirnos en adoradores. Adoradores en cuanto a que mi adoración en forma de alabanza debe surgir de un corazón agradecido. Mi adoración en función de lo que estoy oyendo es darle gracias a Dios por lo que el testimonio que Él ha dejado para que avive nuestra fe. Porque así como sacó a Israel, nos puede sacar a nosotros de las problemáticas en las que podemos estar sumergidos. Así como convirtió a un sacerdote pagano, Dios tiene el poder para convertir al peor satánico que pueda haber en la tierra. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser verdaderos adoradores. Testifica más de lo que Dios hace en tu vida. Habla más de su fidelidad y poder que de tus capacidades. Y miren, hermanos, hay un montón de testimonios donde quiera de gente pública, políticos, artistas, deportistas, en los que se habla de su testimonio y la gente, ¿a poco tal futbolista es creyente? ¿A poco tal artista es creyente? Pero ¿saben cuál es el problema de esos testimonios? Que se enfocan más en la persona que en el Dios que los rescató. Y por ahí un hermano una vez nos dijo y nos exhortó y nos dijo, hermanos, por favor, cuando se dirijan hacia mí, porque él es un buen predicador, no digan que soy exsatánico, porque eso es lo que se le queda a la gente. Y en broma nos dijo, ¿a poco ustedes cuando presentan a alguien dicen el ex corrupto, el ex adúltero, el ex gordo? ¿Verdad que no lo presentan así? Hermanos, yo soy un hijo de Dios, rescatado sí de algo muy perverso, pero eso quedó atrás. Y ahora yo proclamo un Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta cómo luego no manejamos bien la información, mis hermanos? ¿Sí? Y nos quedamos con conceptos tan equivocados, tan tergiversados, que le damos más la gloria al hombre que la gloria a Dios. Si Dios rescató a un artista, la gloria es para Dios. Si Dios rescató a un futbolista, es más, hubo un hermano que una vez me dijo, ¿sabes cuál es que quisiera que fuera mi epitafio? ¿No? Fue rescatado, vivió para Él, murió y es olvidado. La gloria es para Cristo. Dije, caray, sí, tienes razón. Tú y yo somos como una neblina que va pasando. Que se acuerden de nosotros en función de que fuimos rescatados y fuimos redimidos y fuimos utilizados para su gloria. Y no porque, fuimos los non plus ultras y que mira, qué buen artista, qué buen, no sé, tantas cosas. Entonces, hablemos más de su poder que de nuestras capacidades. Fíjense este punto muy importante, hermanos. Ten claro que tu fe impacta a tu familia y a tu entorno cercano y lejano. Por lo tanto, cuida tu testimonio. Porque tu testimonio puede ser para bien o puede ser para mal.
Por eso mucha gente tristemente dice, no, ahí en la iglesia van puros hipócritas. No, ahí no, todos son bien hipócritas. No lo sé. Lo que yo sí sé es que mi testimonio impacta para bien o para mal. Entonces cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Muy bien, vamos a ponernos de pie para que sigamos los siguientes versículos. Versículos del 13 al 27. Dice de la siguiente manera. Espérenme tantito. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos por el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz en su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Muy bien, podemos sentarnos. Segunda parte, consejo sabio de un hombre recién convertido, pero con un hombre de experiencia. Por cierto, se me pasó decirles algo del pasaje anterior. Cuando Moisés vio a su suegro Yetro, se inclinó y lo besó. Así traten a sus suegros. ¿Me están oyendo? Así traten a los suegros, con toda referencia, respeto y su besito. Ok, consejo sabio. Hermanos, hay un principio en las Escrituras que debe de quedar muy claro. Dios es veraz, estamos de acuerdo con ello. Dios es veraz. Dios siempre va a decir la verdad. El hombre tiende a ser mentiroso, pero Dios siempre va a decir la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Esas son declaraciones a lo largo de las Escrituras. Okay. Por lo tanto, este es el principio. Toda verdad viene de Dios. Toda verdad viene de Dios, aunque la diga el diablo. ¿Sí me explicó? El diablo es mentiroso, pero en algunos momentos declara verdades. Y esa verdad se la damos a Dios, aunque venga por boca de alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué lo digo? Para que no descalifiquemos primero a Yetro. Ay, ¿cómo se mete en esto si él es sacerdote pagano? No. Él, en su experiencia, dijo una gran verdad. Una gran verdad. Yetro no solo fue un observador pasivo, él se dio cuenta de lo que hacía Moisés. ¿Por qué se dio cuenta? Porque un sacerdote normalmente hace lo mismo. Intercede, juzga. La palabra juzgar
hermanos, no es emitir sentencia como un juez. La palabra juzgar es, pónganse de acuerdo en base a principios dados por Dios. Por eso toda consejería que ustedes soliciten debe estar basada en principios bíblicos, no en la experiencia humana, porque la experiencia humana tiende a equivocarse. Y lo que probablemente a mí me funcionó, no necesariamente les va a funcionar a ustedes. Porque los diferentes contextos que tenemos, aunque sea de una misma problemática, hay que tratarlos personalmente. Ahora imagínense, la Escritura dice que eran 600,000 varones, más todas las esposas, las mujeres, los niños. ¿Cuántos problemas no había? Entonces ya me imagino la fila de Moisés como cuando quieres ir a cita del Seguro Social. ¿Verdad? Esperando a que te den cita y esperando. Cuando pasa eso, ¿qué hace la gente? Se desespera. Porque aquí habla de un tiempo grande, desde en la mañana hasta en la tarde. Yo no sé a qué hora cerraba Moisés, pero era un tiempo largo. ¿Sí? Entonces, Yetro, con una buena visión, dice, a ver, espérame, Moisés, vamos a analizar lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque es bueno que alguien externo pueda mencionarnos cosas que ya han sido ocultas para nosotros. Por eso es bueno la retroalimentación en las iglesias, hermanos. Porque hay veces que ya nos enfrascamos en ciertas actividades que perdemos de vista que la intención es buena, pero la forma es mala. Y es buena esa retroalimentación. Necesitamos escuchar eso. Y Yetro fue un buen observador. Ahora, justifica lo que le está diciendo, porque él le dice, está bien el fondo, tú estás ministrando, tú estás llevando los problemas ante Dios, está bien, estás intercediendo. Pero ¿sabes qué, Moisés? Está bien, enséñales sus estatutos, sus decretos, sus leyes, que todavía no estaban por escrito. Ese sucede hasta los capítulos más adelante. Entonces, no solo les dice enséñales, aún le dice, tú debes de ser un modelo de lo que estás hablando. La gente debe de ver que tú lo que le enseñas lo vives. La manera en que tú procedes es la correcta y ellos van a tender a validar ese consejo en base a ver lo que tú haces. Y eso está bien, porque yo no puedo dar un consejo y no hacerlo. Eso me convierte en fariseo, porque los fariseos imponían cargas que los demás no podían llevar. ¿Ok? Entonces justifica su proceder. Sin embargo, ese no está bien, le está hablando de la forma en que lo está llevando a cabo. Y en las formas pueden cambiar. El plan de Yetro no elimina el rol de Moisés, no, todo lo contrario, lo confirma porque él es el representante de Dios ante el pueblo. Simplemente le dice, tu rol debe de estar en oración, enseñar a otros, juzgar los casos más difíciles y delegar asuntos menores. No nos dice cuáles son los asuntos menores ni cuáles son los asuntos mayores. Pero finalmente habla de repartir el trabajo. Habla de una organización. Habla de una delegación de funciones, pero no a cualquiera. Escoge varones capaces, temerosos de Dios, veraces y que aborrezcan la avaricia. Hombres íntegros. Mis hermanos, para la labor que hacemos dentro de las iglesias, importa más el carácter y la integridad que las capacidades administrativas o habilidades humanas que podamos tener. Aún los dones que Dios nos ha dado. Aún todo eso es lo de menos. Lo que importa es la integridad y el carácter probado. Por eso, cuando las Escrituras hablan de que formemos varones para que continúen la obra, da ciertas características en 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde habla irreprensible, marido de una sola mujer, no avaro, no codicioso y todo ese tipo de cosas. Este es el antecedente.
¿Por qué? Porque van a ser varones que van a tener a su cargo cierta cantidad de personas, y es importante también ver un poco que se escogen varones también con ciertas capacidades. Hay varones que tienen más capacidades que otros. ¿Se acuerdan cuando la parábola de los talentos, que a uno le dio 10, a uno le dio 5 y a uno le dio 1? No eran más ni eran menos, eran iguales, pero tenían capacidades diferentes. Hay hermanos que tienen capacidades para mover mucha gente. Hay hombres que tienen capacidades para mover poca gente. Ni uno es más, ni uno es menos. Simplemente Dios los utiliza. Yo he escuchado hermanos y hermanas que me dicen, no, hermano, dar una conferencia, no, a mí póngame en un grupo pequeñito. Está bien. Ella está consciente de que a lo mejor no es lo mejor estar ante un grupo grande. Se mueve mejor en un grupo pequeño. Eso está bien. Y dentro del todo el pueblo de Dios, sin duda tenemos todas las capacidades que Dios nos ha dado para llevarlas a cabo. Solo que tenemos que hacerlo con estas características. Temerosos de Dios, o sea, con nuestra fe firme en Dios. Veraces, porque Dios es veraz y no podemos nosotros andar diciendo cosas que no correspondan, que aborrezcan la avaricia, que no sean sobornables, que no digan, pues mira, ahí te va el diezmo para que me cubras. Hermanos, eso es corrupción. Y créanme que hay muchas iglesias que tristemente se mueven en base al interés económico. Y muchas veces quien se les pone en puestos de liderazgo es el más influyente. Y eso no marcan las Escrituras. ¿Vale? Estructura jerárquica. Establece jefes de 1000, de 100. ¿Cuál es la intención que hay detrás de todo esto? Orden, administración y dar cuentas. Los que tiene 10 le va a dar cuenta a uno. Pero ese uno también debe dar cuenta al otro. En fin, toda una estructura, si bien no es jerárquica porque nadie es más que uno y que otro, es de orden y de poder delegar el trabajo que tenía Moisés. Eso es bueno. Eso es bueno no solo en una multitud, es bueno en las iglesias. Es bueno en casa. Los hijos deben de ser parte de la organización de casa y deben de tener responsabilidades claras que deben de dar cuenta a sus superiores, en este caso a los padres. Deben ser hijos que sepan que su recámara es su responsabilidad, que su tarea es su responsabilidad, que meter la mano en todo el resto de las áreas comunes es su responsabilidad. Unos van a barrer, otros van a trapear, otros van a hacer los baños, en fin. Hermanos, tenemos que instruir a nuestros hijos a que son parte de una organización. Ya lo he comentado, pero lo voy a comentar otra vez rápidamente. ¿Qué tipo de hogar tenemos? ¿Hogar tipo barco vikingo? ¿Hogar tipo panga de Xochimilco? ¿O hogar tipo crucero del Caribe? Las familias tipo crucero del Caribe, todos se la pachanguean y nadie tiene responsabilidades. La panga de Xochimilco, uno es el responsable y todos los demás van escuchando el mariachi. Y el barco vikingo, uno dirige y todos están remando. Porque hay un objetivo en la que todos están de acuerdo que van para allá. ¿Qué tipo de hogar tienes, mi hermano? ¿Crucero del amor? ¿El Lupitanic de ahí de Xochimilco? ¿O un barco en la que todos tienen función y todos trabajan? Bueno, después abordaremos un tema interesante que es la crianza de los niños. Distribución de responsabilidades, los asuntos pequeños a los líderes y los casos más graves a Moisés. Está bien, esto permite eficiencia y justicia simultáneamente. Moisés escuchó. Hermanos, esta es una gran característica de Moisés. Moisés pudo haber dicho, ¿y tú qué me vienes a hablar a mí? ¿Tú qué me vas a enseñar, ruco? ¿Sí? No es lo mismo tus
tus comunidades de allá que acá. No, Moisés escuchó y fue humilde y aceptó el consejo. Y lo implementó, y sin duda alguna la labor de Moisés se apaciguó. Porque finalmente Yetro le dice, ahí están tus hijos y ahí está tu mujer. Ya me los encargaste, tu bronca. ¿Verdad? Hermanos, voy a pisar callos, pero es importante. Los nietos no son mi responsabilidad. Son responsabilidad de mis hijos. Que yo los apapacho y pueden estar un tiempecito, sí, pero sabes que ahí está ya tu hijo. Hay papás que ven a los abuelos como la guardería escolar. Hay abuelos que ven a los nietos como lo que no hice con mis hijos lo voy a hacer con lo que hiciste en tu tiempo, se acabó. Tus hijos son tu responsabilidad, papá. No son responsabilidad de los abuelos. Que podemos ayudar, colaborar, que podemos, está bien, pero no es nuestra responsabilidad. Vamos a hablar después de eso más adelante. Conclusión de Éxodo 13 al 26. Esta parte nos enseña que Dios desea que su pueblo sea guiado con sabiduría, orden y liderazgo compartido. Él no quiere líderes agotados ni comunidades desatendidas, sino una iglesia donde todos sirven según su capacidad y donde la carga se reparta para que su obra avance con eficacia y descanso. Lo mismo que en las casas. ¿Vale? Aplicación práctica para hoy. El modelo de Yetro sigue vigente. Los líderes cristianos deben enfocarse en la oración, la enseñanza de la palabra, ser ejemplo de obediencia y el discernimiento de asuntos complejos, mientras capacitan y delegan a otros creyentes fieles para compartir la carga del ministerio. La delegación no es desentenderse, sino multiplicación del impacto del reino. Según de Timoteo 2:2, lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles para que también enseñen a otros. La labor de multiplicación. Hermanos, podemos aprender muchísimo de este capítulo. El testimonio que tú y yo demos al mundo va a ser para conversión o va a ser para alejamiento. Cuidemos nuestro testimonio. Y cuando demos testimonio, exaltemos a Dios y no a nosotros mismos. La organización de la iglesia es algo que debemos de atender. La organización de tu casa es algo que tú debes de atender y aquí hay principios para podernos apoyar. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Amado Señor, Dios del cielo, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque en tu palabra vemos, Señor, principios prácticos, fundamentales, que nos llevan a entender, Señor, que en primer lugar tú nos has rescatado, Señor. Cuando escuchamos el Evangelio, nos has dado la fe, nos has dado la salvación en Cristo, Señor. Y queremos ser verdaderos adoradores y no olvidar lo grande que tú has hecho para con nosotros. También, Padre, pues agradecemos por la iglesia que tú nos permites ministrar y que, Padre, pueda seguir funcionando para tu gloria y cualquier situación que no es correcta, pues igual corregirla, Señor. Lo mismo, la responsabilidad en cada hogar, Señor. Somos responsables del buen funcionamiento de nuestro hogar porque, como aún decía Yetro, que Dios lo va a demandar, Señor. Gracias por este tiempo. Ruego tu bendición para cada uno de aquí de mis hermanos y que podamos seguir teniendo una excelente tarde y que no nos olvidemos de ti, Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.